Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de algo muy fuerte quizás, pero es algo que el Señor me ha hablado durante esas 2 semanas que estoy desaparecida con muchos problemitas, el trabajo, la universidad. El Señor en medio de todo eso me ha dado su amor, su consuelo y su exhortación, y vamos a hablar de eso. Y yo les quiero hacer una pregunta para que vayan reflexionando. ¿Tú sientes que realmente el Señor te está escuchando o sientes que te ignora? Porque yo antes sentía que el Señor muchas veces me ignoraba. Era como que estaba aquí en mi top, todo chévere. Luego que pasaba un problema, me bajaba y era como que, Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? Y yo sentía que el Señor me dejaba, el Señor como que ya no le importaba y yo me negaba, me alejaba también de Él. En vez de quizás depender, me cerraba totalmente. Pero esta semana que pasó el problema fue totalmente distinto. Reaccioné de una forma distinta que hasta yo misma me sorprendí de eso. Fue como que el Señor me enseñó que en medio de todo Él está cambiando mi forma de ser, está cambiando mi carácter. En esa semana del problema yo comencé a orar de una forma tan intensa que sentí que el Señor me estaba respondiendo de una manera que quizás yo no la esperaba. Y en esa oración yo le pedí como que, Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga lo que yo deseo, porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor que se haga nuestros deseos o lo que queremos que pasa, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que tú aprendas a depender de Él, que dejes todas tus cargas a Él y Él lo va a manejar de buena manera, porque en la Biblia dice de que sus planes son perfectos, son agradables y son mejores que los nuestros. Y en esta semana yo oré de una manera que estoy en shock. Oré de día, oré de noche, comencé a hacer mi devocional, hasta lloraba al Señor y era como que, wow, a veces tenemos que pasar ciertas pruebas en el pasado o problemas para ir aprendiendo a depender del Señor. Yo veo mi pasado y digo, antes, la Cristina de hace tiempo se hubiera alejado del Señor nuevamente, no hubiera querido saber nada, como que goodbye. Pero ahora aprendí que no debo de huir. Tuve el problema y me aferré al Señor de una manera tan fuerte que Él me habló y Él me dio consuelo y me dio su amor. Y es como que, wow, porque a veces no entendemos el significado de que la oración tiene poder. Porque sí la tiene, pero tú tienes que orar con esa intensidad, clamarle al Señor y decirle lo que realmente tú sientes. Y el Señor me dio un versículo muy bonito que está en Salmos 88, 1, 2, que les voy a leer. Y dice lo siguiente: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Yo esa semana literalmente estaba súper mal, estaba con todo el sufrimiento ahí. Pero en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, lloré. O sea, yo le clamé al Señor y le dije lo que yo sentía. Y Él me pudo dar ese consuelo que yo necesitaba. Y me dio su palabra, que fue lo más bonito. Y en medio de todo eso fue muy interesante porque el Señor es tan perfecto que yo cada día me sorprendo de Él. Porque pasé el problema y era como que, Señor, gracias por darme el consuelo. Ahora quiero saber qué puedo hacer. Necesito un consejo sabio. Y ese mismo día, en la noche, me escribió mi guía de mi GP de la iglesia. Me escribió un amigo también. Y les comencé a contar un poquito el tema y me dieron su consejo, comenzamos a orar y yo digo, wow, el Señor tiene todo planificado, Él es tan perfecto, es tan justo también con nosotros y nosotros nos quedamos en shock con todo lo que puede pasar en nuestras vidas. Y es así, a veces nos va a tomar mucho tiempo entender el significado de la oración o entender el significado del Señor, sus planes para nosotros. Ese problema que yo tuve hace 2 semanas, los tengo durante más de 8 años, que he venido orando.
pero la última semana que pasó, créanme que oré de una manera distinta a la que hice durante estos 8 años. Sentí que esa oración fue sincera, que realmente me sentía desgastada o cansada emocionalmente, que ya no daba para más, que simplemente busqué refugio del Señor. Así que si tú también estás orando por un tema familiar, de pareja o de amigos o de un trabajo y llevas constantemente orando por eso, créeme que el Señor sí te está escuchando, pero en medio de todo ese dolor, ese sufrimiento, Él está trabajando en ti. O sea, créanme que Él ha trabajado demasiado en mí, porque antes, como que yo les decía, yo me alejaba del Señor, era como que pasaba un problema, le daba la espalda y chao. Pero en esta oportunidad fue muy distinto. Esta oportunidad yo dije, vi el problema y simplemente, Señor, no te alejes de mí, no me dejes. Quiero dejarte todo este sufrimiento, este dolor en tus manos. Así que si tú llevas 1 año, 2 años, 3 años o hasta como en mi caso 8 años orando por un tema X, el Señor sí te está escuchando. Y aunque tú no lo veas, está trabajando en ti en todo ese proceso. Y cuando tú veas tu pasado, vas a darte cuenta de que era necesario pasar por todo eso para convertirte en el hijo y en la persona que el Señor desea que tú te conviertas. Porque no es fácil simplemente como que dar la media vuelta y ya. El camino de la fe es un camino muy difícil, donde va a haber muchas pruebas, va a haber también tentaciones, pero ¿sabes cuál es lo bonito de esta carrera? Que no estás solo. Así que el Señor te pone amigos, te pone personas sabias y está Él mismo y su palabra para que te pueda dar este consejo, este abrazo de consuelo. Créame que cuando yo pasé el problema, yo necesitaba como que personas, amigos que, no sé, me puedan escuchar, me puedan dar un consejo porque me sentía muy sola, muy vacía y quería como que gritar y explotar. Y el Señor me dio las personas correctas en el momento correcto. Así que de igual manera el Señor va a estar contigo, te va a dar esa amistad que tú tanto estás orando, te va a dar una persona sabia para que también te dé ese consejo que necesitas, pero todo se trata de la oración. No dejes de orar, así haya tormentas, haya lo que sea que haya, no paren de orar. Ruéguenle al Señor, clámele lo que ustedes realmente anhelan y desean. Él te está escuchando, pero también va a cumplir su promesa contigo en el tiempo que Él crea conveniente, porque su tiempo de Él es perfecto. Yo imagino que si el Señor hubiera cumplido mi anhelo en su momento, créanme que hoy en día no estaría tan dependiente de Él o estaría como que súper amarrada con el Señor. Creo que hubiera seguido con lo mismo, hubiera estado como que pasaba el problema, lo ignoraba, pasaba el problema y lo ignoraba. Entonces tuvo que pasar todo ese tiempo, tuvo que pasar años para que yo diga, ya Cristina, o sea, ya aprende a depender del Señor. Ya es momento de que todo eso le entregues al Señor. Porque aunque no crean, durante todo ese tiempo, muy aparte del lado espiritual, también nosotros forzamos o tenemos emociones que estamos guardando en nuestro corazón. Yo guardé mucho dolor, mucho sufrimiento, yo reprimía mucho mis emociones porque yo creía que yo podía sola. Pero cuando le entregas al Señor todo, te sientes libre, te sientes en paz, porque estás dejando tus emociones en manos del Señor. ¿Y quién mejor que Él para manejar todo lo que tú puedes sentir? Así que chicos, yo de verdad les recomiendo mucho que lean el versículo de Salmos 88 y que aprendan a depender del Señor. Y es difícil, obviamente que sí, es difícil, no sé, porque pase un problema y depende del Señor. Normalmente pasa un problema y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Somos humanos, así que nos va a pasar, a mí me ha pasado, pero poco a poco va a llegar el momento
en que ya van a sentirse sin fuerzas, van a sentir que ya no van a poder con más, van a explotar. Y ahí es cuando está el Señor y te va a decir, aquí estoy, dime qué es lo que pasa, dame todas tus luchas, tus dificultades, que yo las voy a cargar. Oren en todo momento, oren así sea un día difícil, un día bueno, un día donde estén llorando, donde estén alegres. No dejen de clamarle al Señor por sus anhelos, por sus deseos, que Él va a ser fiel y justo con ustedes y lo va a cumplir siempre y cuando sea su voluntad también de Él. Recuerden que su voluntad de Él es perfecto, Él va a querer lo mejor para ustedes, nunca les va a desear lo mal, nunca va a hacer como que algo para humillarnos o para hacernos sentir mal. Así que eso, chicos, yo de verdad espero que este podcast, este episodio les haya ayudado demasiado, les haya tocado el corazón, así como a mí en su momento me consoló mucho y me hizo entender muchísimas cosas. Espero que ustedes también, si están pasando por un momento difícil, de que quieren recorrer a alguien, busquen a sus amigos, a sus guías, a personas maduras en la fe, donde van a poder orar por ustedes. Recuerden orar unos por otros. También yo les puedo leer los comentarios, los puedo escuchar. Y eso, así que si llegado hasta aquí, no te olvides de activar la campana para que puedas ver todos los episodios, suscríbete al canal y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!